un tema bastante interesante, bastante importante, porque vamos a hablar de los primeros pobladores. Hablamos del hombre primitivo, hablamos del hombre del paleolítico, del neolítico, de la edad de piedra y de la edad de los metales a nivel de la historia universal. Cómo se produjo la hominización principalmente en África, Europa y Asia. El proceso de hominización va así. Surge en África, llega a Europa, llega al Medio Oriente y del Medio Oriente va hacia a poblar todo el Asia. Es un proceso de hominización que se da en el Medio Oriente, se da también en el Asia Central, también en China, en el Pacífico Asiático, se da en Europa, y ya lo dije, en el África. En África con los primeros homínidos, que también encontramos al Homo neandertal en Europa, y también encontramos al Sinanthropus pekinensis, el hombre de Pekín, y al Pithecanthropus erectus, el hombre de Java, en lo que ahora es Indonesia. Bien, eso es en cuanto a la historia universal. Bien, en realidad el poblamiento se produce así. El hombre de Neandertal es extinto, aunque hay estudios que señalan que pudo haber un proceso de mezcla con el cromañón en algunos casos. Bueno, en fin, se ha establecido esa posición. La posibilidad también de que se haya producido una mezcla entre Neandertal y cromañón. El cromañón se le llama así porque fue hallado en Francia, pero en realidad es un hombre proveniente del África, conocido como Sapiens sapiens, es lo más semejante al hombre actual. Bien, el hombre ya Sapiens sapiens proviene en realidad del África, principalmente de la parte norte, ¿ya? Es decir, bueno, del África subsahariana. Hay un proceso de hominización en el África subsahariana. Este proceso se va produciendo y el hombre, los homínidos se van a ir desplazando más al norte en ese proceso de evolución. El Sapiens sapiens se traslada, bueno, se sitúa en el norte del África, y del norte del África pasa a Europa, pasa al Medio Oriente, pasa a Asia, y ahí ya surge el hombre actual. A ver, hablamos de 3 continentes: África, Europa y Asia. ¿Qué pasa con América y Oceanía? Se dice que tanto para América y Oceanía no hubo un proceso de hominización, porque América estaba un tanto alejado de los demás continentes, ¿sí? Más distante de Europa, África y Asia. En realidad, Europa, África y Asia están como juntos, ¿no? Forman parte como si se tratase de una sola masa terrestre. En cambio, América está más disperso, está separado, y Oceanía está disperso. Son partes del continente, de un gran continente llamado Pangea, que se dispersaron aún más y se constituyeron en grandes archipiélagos o islas. Entonces, tanto América como Oceanía hasta ahora no se ha demostrado de que hayan existido procesos de hominización, pero sí han recibido seres humanos. Es decir, el poblamiento de América y de Oceanía bien pudo ser inmigracionista, sobre todo de América. Bien, hay teorías sobre el poblamiento de América. Bien, en algún momento no los he tratado, pero voy a tratar de ser breve, ¿no? Y luego mandar algún material al respecto con las teorías del poblamiento de América. Algunos señalan que el hombre vino a América por Asia, otros que el hombre llegó de América desde la Polinesia, otros desde Tasmania, que está al sur de Australia. Lo que fuera,
Algunos, bueno, se trata de teorías migratorias, y algunos señalan incluso que bien el hombre pudo llegar a América no solo del Asia, sino también de otras partes de la Tierra. Bien, lo cierto es que hubieron dos teorías importantes, bueno, por clasificarlas, desde el criterio de la clasificación. La autoctonista, que no tiene ningún asidero científico y que fue descartada, y la otra, la inmigracionista, la más aceptada, porque tiene mayor fundamento científico hasta ahora, hasta ahora. Probablemente luego, con más hallazgos, estas teorías también queden sujetas a serios cuestionamientos. Bien, ahora vamos a hablar sobre el antiguo poblador peruano. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el antiguo poblador peruano. ¿Cómo eran nuestros antepasados? Bien, vamos a citar algo. Hay tres troncos raciales, vamos a decirlo así, aunque ahora hablamos de etnias, hay tres troncos raciales fundamentales en las que establecen las características de los seres humanos y las condiciones del poblamiento humano en el planeta. Hay tres troncos raciales a partir de las características observadas en el poblamiento y la forma como se ha poblado el planeta Tierra. Bien, se habla de tres troncos: el tronco caucásico o caucasoide, el tronco mongol o mongoloide y el tronco negrido o negroide. Bien, el tronco caucásico se le atribuye un origen indoeuropeo, es decir, entre el Medio Oriente y Europa. El tronco negrido al África del centro y del sur. El tronco mongoloide o mongol al lejano oriente, al Asia más grande, al Asia mayor, ¿verdad? Donde está China, Corea, ¿sí? Japón, hasta Filipinas. Bien, incluye también Vietnam. Bien, se señala incluso que los pobladores de Oceanía provienen del tronco negrido del África, ¿no? Mientras que los caucásicos se han establecido desde el Asia central hasta Europa, pasando por el Medio Oriente y el norte de África. Y los de tronco mongol son los que fueron poblando América, ¿ya? Por eso es que al que llamamos cholo o indígena peruano, así también como el de México, como el de Norteamérica, tiene semejanzas con los pobladores, semejanzas somáticas, semejanzas corporales, con los pobladores de Siberia, con los pobladores de China, con los pobladores de Corea, de Mongolia, de Japón, de Vietnam. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver cómo se va a poblar el Perú, cuáles van a ser los primeros pobladores del Perú. Así es que vamos también compartiendo imagen. A ver si me permiten, vamos a ir compartiendo imagen. Bien, entonces vamos a ver. Empezamos con los primeros peruanos. Ahora sí, vamos a abrir este archivito, esta imagen para compartirla. Bueno, chicos. Muy bien, y ahí tenemos nosotros una imagen.
Vamos a ver una imagen acá. Decimos los primeros peruanos, adaptación nómada y la etapa precerámica. Se dice que bueno, es una de las teorías de las que habla Julio Cetello. Julio Cetello nos dice lo siguiente, desde su perspectiva, pues son varias las teorías, en esta oportunidad he tratado ya de dejar las teorías un poco de lado, son importantes, sin duda, pero voy a pasar directo al tema de las culturas, porque de tiempo no disponemos mucho, pero sí vendría bien mencionar lo siguiente. Julio Cetello decía que el poblador peruano proviene de la Amazonía sudamericana. Él atribuía el origen, o nuestro origen, el origen de los pobladores peruanos, los primeros pobladores peruanos, a una etnia conocida como los arawak, provenientes de la zona de la Amazonía venezolana, esa parte amazónica que se encuentra entre Venezuela y Brasil. Bien, de esa parte de Venezuela a Brasil se fueron hacia la parte colombo-venezolana, tomaron la ruta de los Andes amazónicos, y fueron desplazándose hacia Ecuador, Perú, Bolivia, y luego desplazándose hacia las costas del Pacífico sudamericano. Bien. Para Julio Cetello, el origen del poblamiento habría que verlo en la Amazonía, buscarlo en la Amazonía. Kaufmann-Doig nos dice que el hombre peruano vino de la zona de Mesoamérica, es decir, de Centroamérica, de Guatemala, de donde son los mayas, y que llegó con cultura. A ver, Kaufmann-Doig, no, ese era Maxule, ¿no? El hombre venía de Mesoamérica, ¿ya? De Mesoamérica. Y vino con cultura. Hablaba de proto-chimú y proto-nazca. La teoría de Max Zulle era inmigracionista, ¿ya? Inmigracionista. Mientras que la teoría, en cuanto a la cultura, la teoría de Julio Cetello, que sí había propuesto un mapa de poblamiento, señala que es oriunda del Perú, ¿ya? Es oriunda del Perú. Es decir, el hombre peruano proviene de la Amazonía sudamericana, ¿ya? Pero llega al espacio andino con una cultura incipiente. Es decir, es en los Andes, o sea, llega de las llanuras amazónicas y es en los Andes donde adquirirá cultura, ¿ya? Una cultura propia, según Julio Cetello. Bien, para Max Zulle, y él rebate a Max Zulle, que señalaba que el hombre provino de Centroamérica o Mesoamérica, específicamente la zona de Guatemala, donde estuvieron los mayas, al Perú por la costa peruana, por la costa norte. Y él habla de proto-chimú y proto-nazca. Lo contradice Julio Cetello porque él precisa que proto-chimú no es proto-chimú, sino mochica, muy anterior a chimú, y proto-nazca no es más que Paracas, anterior a Nazca. E incluso Julio Cetello descubre Chavín, anterior a las dos. Y Max Zulle apenas había llegado en materia de antigüedad, apenas había llegado a descubrir a los mochicas y a los nazcas, que son culturas más recientes, no tan remotas como las Paracas o la Chavín. Bien, luego está Kaufmann-Doig, que habla de la cultura valdivia. Sin contradecir mucho a Julio Cetello, porque él señala también que la Amazonía tiene un papel importante, pero también hay contacto con Mesoamérica. Y prueba de ello, de ese contacto entre los que llegan de la Amazonía, los que llegan de Centroamérica, se establecen en los Andes
y forman cultura es la cultura Valdivia de Ecuador, más antigua aún que la Chavina, y así por el estilo. No son teorías, como digo. Pero lo cierto, y lo que sí se ha demostrado, es que los primeros peruanos fueron nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Acá está. Vivían en cuevas, se alimentaban de caza, pesca, frutos recolectados y sobre todo no se establecían en un solo lugar. Por eso es que se guarecían en cuevas, ¿ya? Vivían en cuevas temporalmente, ¿ya? Pero ellos seguían caminando, trashumando. Por eso es que son nómadas, van de un lugar a otro. Inicio de la domesticación para volverse sedentario. Comienzan a domesticar plantas, animales, cultivos, casas, aldeas. Hacia el año 3000 ya desarrollan la textilería y la cerámica. Y nos hablan de una etapa precerámica, previo a la aparición de la cerámica, de 12.000 años antes de Cristo a 2000 antes de Cristo, estableciéndonos entre esta adaptación nómada 1 y 2 al inicio del sedentarismo y la domesticación de plantas y animales, un periodo precerámico que equivaldría a un periodo prehistórico de la historia del Perú antiguo, es una equivalencia. El periodo lítico, caracterizado por el uso de la piedra, porque ya les dije, litos en griego significa piedra, ¿ya? Periodo lítico, prevalece el uso de la piedra. Elaboraron herramientas y utensilios. Usaban fuego. Las herramientas y utensilios los hacían puliendo, tallando y puliendo la piedra. Usaban fuego. Vivían en cuevas en un periodo lítico. ¿Ya? A ver, sí, seguimos. Vivían en cuevas, practicaban la economía de supervivencia, recolección de vegetales, tubérculos, calabazas, lúcumas, caza de guanacos, vicuñas, turacas. Vamos a ver esto. Dice, periodo lítico es el periodo de la piedra. Como ya les dije, del uso de la piedra. Y como les había dicho antes, habían dos periodos, el paleolítico y el neolítico. El paleolítico de piedra tallada y el neolítico de piedra pulida. Es decir, una mayor evolución en el uso de las herramientas de piedra. Vivían en cuevas en el periodo lítico, practicaron una economía de supervivencia, es decir, recolectaban frutos, recolectaban vegetales y cazaban animales. Guanacos, que son las llamas, pero en estado silvestre, las vicuñas, las turacas, bueno, podemos decir que también se alimentaban de tortugas, de roedores como el cuy, ¿sí? Del cuy, de tortugas, de iguanas, ¿no? También, y de aves. Pero posterior al periodo lítico llega un periodo de precivilización, anterior a la civilización. Se le conoce como periodo arcaico. Hay un periodo arcaico temprano y un periodo arcaico tardío. Es previo a la civilización, no es civilización, sino anterior. Podemos decir que es un paso hacia la civilización. Pero tenemos un periodo arcaico temprano, inicio de la horticultura o agricultura, frijol, maíz. O sea, comienzan con el cultivo de hortalizas y luego incorporan otros cultivos. Comienzan a criar animales, construyen chozas de paja y constituyen aldeas. Ya no viven en cuevas, sino esta vez constituyen aldeas y no solo utilizan la piedra y el barro, sino también la madera y la paja para construir sus viviendas. Es decir, a diferencia del periodo lítico, en el arcaico temprano ya construyen viviendas y constituyen aldeas. Además, son horticultores, luego ahí nomás al tiempo agricultores y se dedican a criar animales, a criar animales. Es decir, ellos mismos comienzan a producir su propio alimento, ya no a tener una economía depredadora, es decir, utilizar, coger, tomarlo de la naturaleza, sino también producir su alimento, como sembrando y cosechando
plantas para poderse alimentar y criar animales para hacerlos reproducirse y alimentarse de los mismos. Periodo arcaico tardío. Del temprano viene el más reciente. Temprano significa lo más antiguo, tardío lo más reciente. Periodo arcaico tardío. La horticultura evolucionó y se domesticó, es decir, va pasando a ser agricultura, ya no solamente son hortalizas, es decir, ya no solamente siembra totora, ya no solamente siembra frijol, ya no solamente siembra algunas, bueno, la vainita, en fin, va más allá, ya comienza a sembrar la papa, a sembrar el maíz. Bien, si decimos horticultura, hortalizas, por ejemplo, a la lechuga se le llama hortaliza, ¿no? En este caso era la totora, que era para la construcción de chozas, también el frijol para el alimento, el maíz, y luego ya incorpora tubérculos como la papa, el oyuco, la oca. Se desarrolla la ganadería de llamas y alpacas. ¿Ya? Las llamas para el transporte y también para la alimentación, y las alpacas fundamentalmente para la lana. La ganadería en costa y sierra del Perú. En la costa también se dice hubo llamas, aunque no como en la sierra. Y bueno, una variedad de llamas enanas hoy extintas, pero en la costa fundamentalmente se domesticaron aves. Los mochicas domesticaron el pato, por decirlo, ¿no? Y algunas gallináceas que hoy en día no se han, bueno, ya no se crían, ¿no? Por paso a aves de raza, ¿no? de propias de la ganadería, en este caso avicultura intensiva. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Una etapa precerámica desde los 12.000 años antes de Cristo, con el inicio del periodo lítico, el transcurso del mismo hacia el periodo arcaico que termina 2.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí tenemos una imagen. Vamos entonces nosotros a ver otra más para poder tener claro esto. ¿Ya? ¿Cómo podemos clasificar estos periodos? Vamos a ver entonces. Bien. Entonces, compartimos imagen, muchachos. Ahí está. Periodo lítico, arcaico temprano y arcaico tardío. Acá podemos especificar mejor. Nómades se trasladaban de un lugar a otro. Vivían en cuevas, cavernas o debajo de un árbol donde pudieran protegerse del frío, la lluvia, del sol, y pues ni modo, ¿no? Ese lugar luego lo tendrían que abandonar. Eran nómadas, iban de un lugar a otro. Recolectores, pues lo que hacían era recolectar frutos para poder comer. Recolectaban frutos. Cazadores, bueno, cazaban animales, los que pudieran encontrar para poderse alimentar. Bueno, de hecho también pescadores en los ríos, bueno, donde pudieran, lagos, acequia es artificial, pero podemos decir puquiales, ríos, lagunas, lagos, bueno, y también a la orilla del mar ellos pescaban peces y también mariscos. Bien, andaban en bandas, ¿qué quiere decir? En pequeños grupos humanos, ya tanto en el periodo lítico como en el arcaico temprano. Jefaturas, bueno, siempre había un jefe de clan hasta un jefe de tribu. Vivían en cavernas, ¿ya? Se vestían con pieles de animales y en materia de arte hacían pintura rupestre. Ya, ese es el periodo lítico. Luego tenemos el periodo arcaico temprano, seminómadas, es decir, o seminómades, es decir,
aún mantenían el nomadismo, iban de un lugar a otro, pero al lugar en el que iban, ellos se quedaban más tiempo, se establecían por un tiempo más largo, ¿ya? Seminómadas o nómades. Eran horticultores, sembraban hortalizas, que es lo más sencillo de sembrar. Ustedes pueden simplemente colocar en un macetero dos maicitos y van a ver que va a crecer, ¿no? O simplemente toman, vamos a decir, unas ramitas de culantro, las siembran y sale, ¿no? Eso es lo más sencillo, las hortalizas, ¿no?, que se les llama. Bien, eran horticultores, sembraban hortalizas. O también pueden coger una ramita de poro, ¿no?, de poro. La colocan ahí y va creciendo, ¿eh? Sembrar hortalizas es lo más sencillo. Son plantas de agua que se les llama, ¿no? Pastores ya comienzan eh, a incorporar animales a la crianza. Empiezan con el perro y luego con otros animales. Ya comienzan a pescar con red, ya no solo con una lanza o solo con las manos, no, o intentando con las manos, en realidad muy difícil, pero el lítico utilizaba palos en punta, utilizaba lanzas para la pesca. Aquí ya no, ya es una pesca organizada, es con red. Pescan en mayor cantidad y se organizan para pescar. Pesca con red. Bien, todavía permanecen las bandas o pequeños grupos humanos que van de un lugar a otro, pero se establecen en un lugar por cierta temporada, a diferencia del poblamiento más inestable que tenían en el periodo lítico. Jefaturas también, jefes de clanes, ya no vivían en cavernas, hacían sus chozas de material vegetal, así como las ramaditas, hacían sus chozas de puro material vegetal, sobre todo seco, ¿no? Empiezan con la música primitiva, a hacer quenas de hueso y luego quenas y silbatos de carrizo. Aldeas también ya constituyen las primeras aldeas. Bien, en el periodo arcaico tardío ya es diferente, ya no son seminómadas ni nómadas, son sedentarios, es decir, se establecen en un solo lugar, ¿ya? Y ahí desarrollan la agricultura y desarrollan la ganadería. Ya no hay bandas, sino se constituyen ayllus, grupos de familia, y sobre los grupos de familia se va construyendo una comunidad. Estados prístinos, es decir, las primeras formas estatales, con un jefe, pero esta vez con un jefe ya designado, con una organización también, ¿no? Luego tienen la arquitectura monumental, ya empieza a ser el hombre religioso, por citar un ejemplo. Su creencia en el más allá, su religiosidad lo lleva a construir templos, adoratorios, textiles primitivos, ya no visten con pieles, sino esta vez van a elaborar prendas de algodón. Para eso van desarrollando una tecnología. Las aldeas ya no, los centros son centros urbanos que son centros ceremoniales. Es decir, en torno a un palacio, en torno a una huaca, comienza la población a juntarse, ¿no? Por eso es que surgen los estados prístinos o las primeras formas de organización estatal, y también surge la arquitectura monumental. En torno a un templo y en torno al sacerdocio se van concentrando el resto de la población. Ya comienzan las esculturas de barro y luego de piedra, y los murales polícromos ya utilizan el color, ya utilizan el color. Y ustedes acaban a ver cómo el ser humano va evolucionando. Por ejemplo, lítico, piedra, arcaico, remoto, antiguo, pero más antiguo el temprano, menos antiguo el tardío, ¿no? Así pueden ver ustedes, ¿no?, cómo esto va a tornarse
importante, ¿ya? Importante en este caso. Bien, entonces vamos a seguir compartiendo algunas imágenes. Y vamos a ver en este poblamiento, ¿ya? ¿Quiénes van a ser estos pobladores? ¿Quiénes son estos pobladores? Y acá tenemos, en el periodo lítico, ¿no? En la edad de piedra peruana, recolectores nómadas, tenemos el hombre de Pacaycasa que existió hace aproximadamente 17.500 años antes de Cristo. Si contamos, hace casi 20.000 años existió el hombre de Pacaycasa. No se encontraron restos fósiles humanos, es decir, no se encontraron restos de esqueleto humano, pero sí se encontró material lítico, es decir, antiguas herramientas de piedra que constituyen una huella humana. La primera huella humana encontrada en el Perú es el hombre de Pacaycasa, en el departamento de Ayacucho. El hombre más antiguo del Perú sería el hombre de Pacaycasa. Le sigue el hombre más antiguo de la costa, sería el hombre de Chivateros o del río Chillón, 10.500 años antes de Cristo aproximadamente. Se estima que tenga más de 12.000 años el hombre de Chivateros, el hombre más antiguo de la costa. Se encontró un arsenal lítico aún más grande que el de Pacaycasa. Luego viene el hombre de Toquepala, el artista más antiguo, así se dice, porque en Toquepala se encontraron pinturas rupestres de aproximadamente hace 9.580 años antes de Cristo. Ya hace más de 10.000 años se encontró al hombre de Toquepala, ¿ya? La primera pintura rupestre. Bueno, el hombre de Chivateros se encontró en el departamento o región Lima, y en la región Tacna se encontró al hombre de Toquepala. Al hombre de Lauricocha se le encuentra en Huánuco, 10.000 años antes de Cristo aproximadamente, y es el primer resto humano encontrado en el Perú, el resto humano más antiguo. Restos humanos incompletos, pero restos humanos al fin y al cabo, se encontraron en las cuevas de Lauricocha, departamento de Huánuco, y en la costa, en el departamento de La Libertad, se encontró al hombre de Paiján hace 8.000 años antes de Cristo. También se encontró restos humanos. Son los restos humanos, es el hallazgo de restos humanos más antiguos de la costa. Luego tenemos en el periodo arcaico los horticultores seminómadas o seminómades. El hombre de Guitarrero en Ancash, por eso es el río Santa, que es de Ancash. El hombre de Guitarrero, 9.700 años antes de Cristo. El hombre de Guitarrero o hombre de Río Santa, en la parte de alta del cauce del río Santa, que va hacia la costa. Después tenemos el hombre de Santo Domingo, Paracas. El hombre de Santo Domingo de Paracas, con 8.000 años antes de Cristo aproximadamente como antigüedad, es el primer músico, porque se encontró ahí una quena de hueso. Tenemos al hombre de Chilca con 5.500 años antes de Cristo, el hombre de Haiway Machay, el primer pastor de llamas del Perú y de América, el primer ganadero de América, así se le llama, el primer pastor de llamas, el hombre de Haiway Machay en Ayacucho, y le sigue el hombre de Piqui Machay. Bien. Hombre de Tablada de Lurín, las primeras aldeas. Ahí están los pobladores sedentarios, 4.000 años antes de Cristo. Hombre de Cerro Paloma, hombre de Huaca Prieta, ¿ya? El hombre de Cotosh, la primera expresión religiosa más antigua del Perú, esto ya de un Huánuco, y tenemos el hombre de Chuquitanta, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una data de los hombres más antiguos, de los pobladores más antiguos. A ver, vayan observándolo.
Bien, entonces vamos a dejar de compartir para ver otra imagen más, que sería la última. Neolítico. Vamos ahora sí a hablar de estas huellas humanas para no caer en el vacío, solo mencionándolas. Bien, ahí tenemos los primeros pobladores, el periodo lítico, de 15.000 años antes de Cristo a 7.000 años antes de Cristo aproximadamente. El hombre chivatero Chillón, de ahí donde lo ubicamos, Valle de Chillón o Valle del río Chillón, Lima Norte, descubridor Edward Lanning en 1965. Se ha encontrado el taller lítico más grande de la costa, lo que les dije antes, ¿no? Bien, servían estos instrumentos para elaborar armas, bueno, servían de base para elaborar armas más pequeñas, puntas de lanzas, puntas de hachas, en fin. O puntas, claro, puntas de lanza, puntas de hachas elaboradas en piedra. Toquepala, en Tacna. Los descubridores Miomir Bojovic y Emilio González en 1960. Lo más notable del yacimiento son las pinturas rupestres que representan escenas de caza, probablemente con sentido mágico religioso. Los animales pintados son en su mayoría guanacos. Ahí pueden ver ustedes una escena de cacería. El hombre de Toquepala. Tal. Entre el arcaico tenemos dos ejemplos. El arcaico inferior, el de guitarrero, que es el primer horticultor, sellaron payares y frijoles, lo que ubica como el primer domesticador de plantas. Dice agricultor del Perú, ¿no? Pero muchos señalan que es horticultor, porque sellaron payares y frijoles. Bien. El hombre de Paracas o Santo Domingo, ¿ya? A 1 kilómetro del mar de Paracas, departamento de Ica. Lo encontró Engel. A ver, habían viviendas semisubterráneas. Se hallaron redes de pescar, confeccionadas con fibras de cactus, los más antiguos del mundo. O sea, las primeras redes de pescar con el hombre de Santo Domingo. Arcaico superior. Bueno, sé también que este hombre de Santo Domingo se encontró una quena de hueso. Bien. El arcaico superior, tablada de Lurín, Josefina Ramos Cox, selló viviendas semisubterráneas, circulares, con esqueletos humanos y abundante material orgánico, suponen que son los primeros pobladores estables del Perú. Y el de Cerro Paloma, sur del Perú, Engel lo descubre y es considerado el primer monumento arquitectónico de América. ¿Ya? Muy bien, ahí entonces vamos a ver nosotros cómo se va a constituir el poblamiento del Perú, y así es que ustedes observen, vayan dando una observación para hacer la explicación. O del río Chillón, el hombre Toquepala, el hombre guitarrero Río Santa, el de Paracas o Santo Domingo, el tablada de Lurín, Cerro Paloma. También hay otros, ya dije Pacaicasa, el más antiguo, el de Lauricocha, el resto humano más antiguo. Tenemos Caral, importantísimo también, se dice que es el primer centro cultural
inicio de la civilización andina, ¿no? La primera evidencia de organización estatal en América. Y si tiene unos 2500 años antes de Cristo, le sumamos más de 4500. Entonces son anteriores a los mayas, ¿ya? Anteriores a los mayas. De los mayas se habla hace más o menos 2000 años antes de Cristo. 2500 se habla para Caral, es decir, anteriores a los mayas. En fin, ya con el hallazgo de Caral, la teoría de Max Zulle quedó completamente desechada, ¿no? Ya completamente desechada. No proviene la cultura peruana de Mesoamérica. El hombre andino definitivamente forjó su cultura en el Perú. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, por favor, alguna pregunta, si tienen alguna duda. A ver, va a despedirme diciendo que, bueno, espero estudien, luego ya se verá el tema de la evaluación. Por lo que a mí corresponde, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, chicos. Gracias, profesor.